Muy buenas noches, bienvenidos a Mira, programa polémico tenemos hoy. En segundos hablamos con Javier Milei, que terminó de presentar su libro. Buenas noches, Martín Tetaz, ¿cómo se llama su libro? Pandenomics. Pandenomics. Y de eso, de alguna manera, vamos a hablar hoy. A ver, el título de editorial. Lo dice La Nata, por un lado. Estaba escuchando Martín Tetaz cuando lo dijo La Nata, hoy en Radio Mitre. Y Dualde por el otro. ¿Qué dice La Nata? 2021 puede ser peor que 2001. La peor crisis de la historia reciente de la Argentina. ¿Y qué dice Dualde? ¿Puede haber un golpe de Estado? Dice Dualde. Yo cuando escucho tanto ruido, tanta locura, siento que nos están queriendo volver locos más allá de la locura de la pandemia. Pero Martín, mientras esperamos a Javier Milei, hay una mirada económica sobre esto. Yo después me voy a sumar a la mirada política de la editorial. Hay dos problemas graves, Pero la pregunta es, 2021, el año que viene, ¿puede ser peor que, o puede empezar peor? Es un escenario que tiene una probabilidad que no es para nada mínima, porque hay una razón hay dos razones, digamos. En primer lugar, la economía va a quedar, cuando esto pase, si es que pasa en algún momento, va a quedar un escalón más abajo de lo que estaba en febrero de este año. O sea, va a quedar, no vamos a volver a esta esperanza de, bueno, va a pasar todo, esto fue una tormenta, pasa un feriado largo, no. Esto vamos a quedar con un escalón con probablemente entre 50.000 y 100.000 empresas rotas, muchas pymes, muchos comercios, entre 50.000 y 100.000 destrozados completamente, con un escalón de pobreza bastante más arriba. El dato que se va a conocer arriba ahora... 50. No, el dato que se va a conocer ahora va a ser 40%. Vamos a ver qué pasa después, más adelante. Con entre 15% de desempleo va a ser el próximo dato, pero si se complican las cosas en el próximo trimestre podría llegar a 20 hacia fin de año. Entonces el panorama va a ser... ¿Cuántos empleos se perdieron? Se perdió, mirá, el dato que tenemos es el de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires se perdieron el 10% de la población de la Ciudad de Buenos Aires perdió el empleo. O sea, vos tenías ¿Salió del sistema por la pandemia o perdió directamente el empleo? Perdió la ocupación. Vos tenías el 50% de la Ciudad de Buenos Aires ocupada, trabajando o bien en relación de dependencia, o algunos eran cuentapropistas, por supuesto, y ahora tenés 40% de la población ocupada. O sea, hay 10% de la población de Buenos Aires que perdió su ocupación. Si no saltó el desempleo en la Ciudad de Buenos Aires a un nivel de 28-29%, fue porque mucha de esa gente se retiró del mercado laboral también. Es decir, viendo, por ejemplo, yo soy un mozo, me quedé sin trabajo, que no voy a ir a buscar trabajo a ningún restaurante porque están todos cerrados, entonces no estoy buscando. De ahí que cuando vuelva la actividad, va a volver primero la gente a buscar, y ahí eso va a hacer saltar el desempleo antes de que esa gente consiga. Que esa gente consiga. Entonces, ese es un problema. Arriba de ese problema, el gobierno tiene un déficit fiscal que está en 180.000 millones de dólares en estos momentos, 180.000 millones de pesos en este momento por Ahí creo mes. que estaba la voz de Javier Milei. No, 150.000 millones de pesos, aprovecho para saludarlo. Javier Milei, ahora vamos a hablar de tu libro que parece que está impactando fuertemente, pero nos acompañás, ¿no?, en este primer análisis y las preguntas están formuladas. Sí, claramente, Luis. Buenas noches a vos, Luis, a Martín y a todo tu maravilloso equipo. Sí, tal cual. Como te estaba diciendo, son 180.000 millones de pesos de déficit mensual que tiene que estar emitiendo el Banco Central porque no tiene ningún tipo de financiamiento del gobierno. Entonces, esa emisión, ineluctablemente, en algún momento... Mirá, si el Banco Central la absorbe en la calle, se le va la tasa de interés, frena la actividad económica y profundiza la recesión. O se va el dólar. Si queda en la calle, se va el dólar. Claro, si queda en la calle, se va el dólar y después al resto de los precios de la economía. Por eso el gobierno, esto que pasó con las telco, con todas las empresas de cable, de celulares, etcétera, es parte de la estrategia del gobierno por congelar la mayor cantidad de precios de la economía que pueda. Porque se da cuenta el gobierno que si no congela todos los precios de la economía y manipula todos los precios que pueda, eventualmente empieza a tener problemas con el excedente de precios y le pero empieza a ir entonces a la fue una inflación. decisión política económica. No tengas ninguna duda. El declarar actividad esencial a las telcos. A ver, Javier, ahí le sacaron... ¿Te puedo pedir un favor, Javier? Acércate un poquitito más a la cámara, así... no, quédate ahí, a ver, quédate ahí, bien. Está en un primer plano la tupida cabellera. Adelante, venís escuchando, ¿no? Lo que dice Martín. A ver, yo lo que creo, digamos, hay dos dimensiones del problema. Hay una dimensión con el que tiene que ver con la inflación
y donde los números de inflación, cuando uno los mira bien, estamos en verdaderos problemas. Primero porque el 40% del índice está reflejando precios de hace 5 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la economía está en cuarentenada. Cuando yo tomo la otra parte del índice, hay una parte que tiene que ver con las tarifas que están pisadas, hay otra parte que son precios que están controlados y hay un tercio del índice que responde a los alimentos y bebidas. Esos alimentos y bebidas en realidad se guían por el dólar y hay una, digamos, y la brecha está en torno al 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una inflación reprimida del 30%. Si yo lo computo eso con la inflación del primer semestre de 14%, me da más de 45%. Anualizado estoy arriba del 120%. Punto 1. Pero Punto pará, 2. Javier, a ver, Javier, eso no es lo que dicen está bien, vos decís que es la inflación. Vos decís, es la inflación real más allá de lo que me está diciendo el INDEC. ¿Eso es lo que decís vos? Sí, exactamente, porque es la inflación que está reprimida, implícita en tener la brecha cambiaria que tengo. Eso es por un lado. Por otro lado, Dios, comparto con Martín el hecho de que el gobierno quiera pisar las tarifas por un lado. Sin embargo, en ese caso, digamos, el componente tiene mucho más de político que de económico. Y voy a explicar por qué. A ver. Porque básicamente, a ver, no solo es que implica, digamos, tratar de implementar un control de precios sobre la cuestión de las comunicaciones, donde ya sabemos que cada vez que se aplican los controles de precios se produce deterioro de la calidad, se produce una peor cantidad, digamos, todos los registros, digamos, de controlar precios siempre son peores. Pero hay un agravante adicional. Si el gobierno va a estar controlando las tarifas, lo que va a hacer es frenarle los ingresos a esas compañías y va a dejar que los costos corran, cosa como la que hizo durante los primeros 12 años el kirchnerismo, generando un desequilibrio de 15-1. Y de esa manera lo que va a hacer es dejar una situación muy delicada financieramente sobre la empresa que quiere atacar. Entonces, para mí, digamos, no es solamente una cuestión de inflación, ese es el rótulo. Digamos, la parte linda que quiere mostrar es el acceso para todos, pero en la realidad tiene que ver con tratar de destruir a una empresa para callarlos. ¿Compartís, Martín? Sí, lo más grave es que a la empresa que va a destruir es a las 1000 pymes y cooperativas del interior del país que proveen el servicio en los pueblos donde no llegan los grandes proveedores. Bueno, yo te iba a decir eso. Yo ya hablé con uno de ellos. Si alguien piensa que esto va a golpear a los grandes proveedores, puede golpearlo, lo puede golpear, pero son grupos diversificados que tienen una unidad de negocios vinculada a esta intervención, el resto no necesariamente. Entonces, el impacto fuerte es para las pymes que no pueden resistir y que realmente no están en condiciones de tener una tarifa regulada por el Estado de esa manera, ¿no? Yo te iba a decir, hablé esta mañana en la radio con el representante de cooperativas de Telco. Las y estaban pero desesperados. Lógico. Porque decían, obviamente, acá hay una falsa idea de que le pegan a los grandes grupos, ¿no? Le pegan más a las cooperativas, porque las cooperativas son las que más necesitan modernizarse para dar un buen servicio primero y para cobrarlo después, que tienen un delay entre lo que dan primero y lo que cobran después. Y Javier, hablando de eso, para detenernos un poco en eso porque me importa, obviamente, si vos le preguntás a la mayoría de la gente si quiere tener internet falsamente, gratis o muy barata y a una velocidad de la luz, te va a decir que sí, ¿no, Javier? Lógicamente. No, bueno, claro, digamos, sí. Yo también, digamos, quisiera tener un auto de super alta gama que van a 350 kilómetros por hora, pero después no lo puedo pagar. Y lo que hay que entender es que nada es gratis. Digamos, en la economía no es nada gratis. Si alguien lo tiene que pagar. Y yo lo que creo que está haciendo, básicamente, el gobierno, es que creo que se lo quiere hacer pagar, digamos, a las empresas. Y eso, digamos, tarde o temprano termina impactando negativamente sobre la calidad del servicio, ¿sí? Y lo que va a terminar pasando es que nos vamos a quedar sin internet. Es decir, todo lo que toca el Estado lo arruina. A ver, lo que hay que comprender, digamos, hay un trabajo que yo publiqué en el año 1996. Estoy hablando 1996. Digamos, junto a otros colegas y estábamos coordinados por ese fantástico economista que fue William James Bomolka, 2 veces candidato a Premio Nobel de Economía. Lo que nosotros hemos demostrado que ese mercado es disputable. ¿Qué quiere decir eso? Que aún teniendo un solo jugador en el mercado, vos podés alcanzar lo que se llama un equilibrio óptimo de Pareto. ¿Esto qué quiere decir? Para un poquito. Primero, quiero ir un poquitito más atrás y ahora volvemos a lo que decís.
Pero vos decís que nos podemos quedar sin internet de verdad, Javier, o es una manera de decir. No, no. Lo que vamos a tener es un paulatino deterioro del servicio de Internet, claramente. Y entonces, de esa manera, cuando empieza a deteriorarse, obviamente, ¿qué va a hacer el Estado? Va a ir y va a decir, no, miren qué mala la calidad del servicio. Entonces, ¿qué va a avanzar? En la estatización. Y cuando estatice, digamos, o sea, vamos a tener Internet a la cubana o a la china o a la venezolana, súper lenta, sí, que solamente vamos a ver los contenidos que quiere, digamos, este régimen comunista que quieren instalar. Wow. Bueno, ahora volvamos a la idea que no te dejé terminar. Esa idea que planteaste en 1996 con el libro junto con un grupo. Dale. Sí, básicamente el trabajo que nosotros hicimos en 1996 junto a Edgardo Celson, Carlos Galperín, y digamos con la coordinación de este gran economista que fue William James Baumol, fue demostrar que la industria telefónica, ¿sí?, y todo lo que está relacionado con ella, es un mercado disputable. ¿Qué quiere decir? Que vos podrías alcanzar un equilibrio óptimo, es decir, un equilibrio similar al competitivo, aún teniendo una única empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que ni siquiera haría falta de regulación para tener el mejor servicio. Lo que sucede es que como todo el tiempo está el Estado interviniendo, eso es lo que genera los ruidos y eso es lo que hace que la calidad del servicio no sea la que tiene que ser. Digamos, ¿por qué? Porque está todo el tiempo el gobierno metiéndose en el medio. Si Argentina no tiene todavía una mejor, digamos, calidad en esta tecnología, es porque se metió el Estado en el medio, es porque lo regula. De hecho, te voy a dar un ejemplo. Mirá, cuando se hizo la privatización de las telecomunicaciones, es muy interesante porque básicamente uno de los objetivos que había era digitalizar la red. Entonces separaron digamos, el servicio de telefonía en el norte y en el sur y competían por algo que se llama competencia por comparación. Cuando vos mirás esa situación, Argentina fue el segundo país del mundo en alcanzar la digitalización. O sea, donde el primero que lo había alcanzado fue Chile, y Argentina, digamos, había digitalizado toda su red cuando Estados Unidos solamente tenía el 60%. ¿La red telefónica posta o la red de internet? La red telefónica. No, la red telefónica. Por eso estoy yendo atrás para ver cómo funcionan las cosas y mostrar cómo que cuando las cosas se hacen bien, cuando se respetan los derechos de propiedad, ¿sí?, el sector privado responde con inversión y con bienes de calidad. Y que cuando se mete el Estado, digamos, recordemos el teléfono que teníamos antes. Digamos, necesitabas 28 o 30 años para conseguir un teléfono. Digamos, si lo conseguías era porque tenías un arreglo con algún político para que te lo consigan de alguna manera y además funcionaban pésimamente. Entonces, digamos, ¿qué es a lo que nos quieren llevar? En realidad el punto no tiene que ver con la eficiencia económica. No hay que darles el crédito. En realidad ellos quieren avanzar sobre una empresa, ¿sí?, porque la tienen, digamos, porque tienen un concepto errado de cómo funciona el mundo. O sea, ellos creen que, digamos, por ejemplo, la marcha, ¿sí?, del otro día que fue tan fuerte, ¿sí?, es culpa de Clarín y de La Nación. Eso es falso. Porque, ¿me entendés? Vos podés poner el programa que se te dé la gana, pero las personas tienen algo que se llama control remoto y pueden cambiar de canal. Pero estos tipos tienen una cabeza tan cuadrada, digo, estoy tratando de ser lo más suave posible, Está bien. que en definitiva, ¿me entendés? Creen que, digamos, le pueden controlar la mente de los seres humanos. Entonces, digamos, también ahora nos quieren controlar la Internet. ¿Para qué? Para que no veamos cómo es el resto del mundo, para que nos contentemos con el relato. Es decir, lo mismo, digamos, esto ya pasó en Venezuela, Luis, no es que no pasó. Digo, cada una de las cosas que propone este gobierno ya las hizo Venezuela. ¿Y cómo terminó Venezuela con esto? Bueno, Venezuela, de ser un país que tenía $1 millón per cápita debajo del suelo, ¿sí?, básicamente hay venezolanos que se fueron del país, los que quedaron perdieron 10 kilos de peso, ya no tienen soberanía, si vos querés, en materia de combustible, porque se quedaron sin combustible. El PBI cayó 70% en los últimos 6 años, independientemente de lo que pase este año, ¿sí? El ingreso per cápita es de 72 centavos de dólar por día, ¿sí? Tienen 96% de pobres y 80% de indigentes. ¿Ese es el modelo al que nos quieren llevar? Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Les va muy bien a los políticos. La hija de Chávez tiene 6.000 millones de dólares y nunca en su vida trabajó. Es decir, mirá si no es un modelo aspiracional. Digamos, a la hija de la presidenta, ¿cuánto le encontraron? Digamos, en una caja de seguridad. Casi 5 millones de dólares. Sí. Mirá si, digamos, es aspiracional, digamos, para, digamos, los muchachos K.
Lo quiero incorporar a Federico Andajás y obviamente, Martín, sigamos charlando. En un ratito más lo llamamos a Hernán Lombardi. Hay un componente político acá también. Ese es el punto. Hay un componente político y un engaño discursivo. Porque lo primero que dijo el presidente, Alberto Fernández, es el modelo no es Venezuela. El modelo es Escandinavia, son los países nórdicos. Donde efectivamente, Finlandia y Noruega. Finlandia y Noruega, exactamente. Podría incluir a Suecia porque también son estatales. Perdón, te interrumpa, que supongo que tiene un servicio, que algunas empresas dan servicios allá donde muchas otras empresas no llegan, ¿no? Sí, bueno. Subsidiadas por el Estado. Sí. Y en muchos casos estatales. Pero la gran diferencia, mira, yo te decía, yo estaba en Venezuela cuando se intervino RTV, se cerró ese canal, y las discusiones eran estas, ¿no? Decían, bueno, vamos a estatizar, pero con el modelo escandinavo, ¿no? Bueno, el modelo escandinavo está funcionando en Venezuela como funciona a la latinoamericana. Ahora, y después, el presidente de ninguno de los países escandinavos dijo, lo extrañamos a Chávez. El que dijo lo extrañamos a Chávez es exactamente Alberto Fernández. Ahora, entonces, no, sencillamente, quiero decir que la gestión de las empresas en los países escandinavos son completamente apolíticas. Se manejan como si fuesen empresas privadas donde no hay funcionarios políticos puestos a dedo como lo hay acá en las empresas estatales, estatizadas. Capitalismo socialdemócrata, ¿no? Democrático. Absolutamente. Entonces, ojo, porque el modelo no es Escandinavia. Sí. El modelo es Venezuela. No sé si estás de acuerdo, Javier, con esta... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Federico. Es de una precisión milimétrica, porque justamente cuando iniciaron esto en Venezuela, decían el modelo es los países escandinavos, y terminó en este desastre. Es decir, es más, yo quiero que levantemos un tema del otro día en la marcha, uno que decía un venezolano, cuando uno decía íbamos a hacer Cuba, en Venezuela decía, no, nosotros no podemos llegar a ser Cuba. Bueno, y van camino a eso. Argentina, digamos, dice, no vamos a ser Venezuela, estamos camino a eso. Y quiero mencionar otra cosa fundamental que acaba de decir Federico y que es muy importante. Ese conference call que tuvo Alberto Fernández con Lula es tremendo. Es de las peores cosas que ha dicho el presidente desde que está en el gobierno, o sea, y eso que ha dicho cosas bastante malas a lo largo de su gestión. El que tuvo hace unos cuantos meses. Sí, pero esto es una aberración lo que dijo. Y voy a explicar por qué. Porque él dijo que lo extraña a Chávez, dijo que lo extraña a Lugo, dijo que lo extraña a Correa, dijo que lo extraña a Lula, que extraña a Dilma, que extraña a Michelle Bachelet, que extraña a Lagos, que extraña al Pepe Mujica, que extraña a Evo Morales, que extraña, digamos, a Tabaré. Esto es muy interesante porque todas las personas que él dice extrañar fueron parte del Foro de San Pablo. Y el Foro de San Pablo, el objetivo principal, cuando se creó en 1990, ¿sí? Luego de la caída de la Unión Soviética, era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Y consta de un plan de 3 partes, donde la primera parte es absolutamente cultural, y básicamente lo económico es cómo hacerse de recursos para poder dar esa batalla. Hay una segunda parte que tiene que ver parte con la batalla cultural y parte, digamos, con lo económico, y ya después en la última parte es el avance sobre la propiedad privada y empezar a estatizar. Entonces, no es cierto lo que dice el presidente Alberto Fernández, que el modelo son los escandinavos. Eso es falso. Y voy a explicar 2 cosas por qué. Primero, porque si fuera el modelo de los escandinavos, las personas de acá, de izquierda, estarían verdaderamente aterradas, porque los países escandinavos son de los países que tienen los mayores niveles de libertad económica, están entre los mejores países de libertad económica, y no como Argentina, que está, digamos, dentro de los peores. O sea, eso es el primer punto. Y el segundo punto, que no es menor, si hay algo que los socialistas dicen, por los cuales dicen, no, Venezuela no es socialismo. Entonces uno le pregunta por qué, entonces dice, porque hay propiedad privada. Bueno, ¿saben qué? En los índices de los rankings que tienen que ver con la propiedad privada, los países nórdicos están entre los mejores lugares. Por lo tanto, digamos, el presidente lo que tendría que tratar es de ir al capitalismo, no al socialismo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Además, ¿sí? el presidente dio una conferencia de 17 minutos sobre el capitalismo y cometió por lo menos 2 errores garrafales, donde no tiene ni la más pálida idea de lo que es el capitalismo. Y la versión que habló del capitalismo es la versión berreta de los economistas de cuarta que lo rodean, ¿sí? Que está lleno de chicanas, pero son absolutamente inconsistentes.
vamos digo, me gusta tu vehemencia, pero tranquilicémonos no porque tenemos tiempo. A ver, yo quiero volver al contexto político. Hoy, Dualde lo planteó ayer, yo después voy a hablar de esto, ¿no? Para mí el golpe de Estado no tiene espacio en la República Argentina. Para mí tampoco. No tiene espacio, no hay no existen las condiciones. Al contrario, hay una sociedad que está muy movilizada a pesar de la pandemia, muy movilizada, no se van con un golpe de Estado ni loco. No. Lo que dice Dualde, yo me voy a detener un poquitito acá, no voy a hacer una editorial largo, pero me quiero detener acá. Lo que está planteando Dualde es, para mí, a ver, ¿qué debo decir de Dualde? Bueno, yo lo reivindiqué a Dualde porque parte de su presidencia le permitió a Kirchner gobernar más cómodo y llevarse los laureles que yo creo que eran de un trabajo sucio, entre comillas, con la economía que hizo Dualde. Ahora, el Dualde de los últimos años es un Dualde un poco, yo diría, polémico, controvertido, caótico. Voy a dar un solo ejemplo. Se constituyó y él se fue a ofrecer como abogado de Carsoglio, el juez que aparentemente estuvo con Moyano, con Pablo Moyano y Hugo Moyano, tratando de arreglar sus cosas. Y le fue a golpear la puerta a una jueza diciendo, soy el expresidente de Dualde, quiero hablar con usted. Esas cosas, a usted le va a parecer un detalle. No, es un detalle, no se hace. El mismo Dualde a veces hace una ensalada. Dice, las Fuerzas Armadas tienen buena imagen. Es cierto que en las encuestas, Poliarquía y otras, están teniendo buena imagen, pero no por las razones que cree Dualde. Es porque se pusieron a ayudar en la pandemia. Y están siendo vistos como un sector solidario y con empatía con la población. No tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas de la dictadura, la más sangrienta de la historia. No tiene nada que ver. Así que ahí hay una confusión. Yo te pregunto, Ahora, Luis. espera. Ahora después está el 2001. Y Dualde diciendo, yo sé que 2001... Bueno, obviamente que diciembre de 2001 fue una crisis tremenda. Pero yo acá quiero poner sobre el debate económico y político el hecho de que hoy, está bien, no le sirve a la economía real y a la que tiene que crecer, pero hoy hay una contención que tiene que ver con los planes sociales que yo creo que no va a permitir lo que pasó en el 2001, ni ahora ni cuando se conozca la caída de la economía. ¿Estoy pensando mal, Martín? No, yo coincido que hay una red de contención social que en el 2001 no estaba. Eso es verdad, eso es cierto. Pero también es cierto que la economía tiene un riesgo muy importante que tiene que ver con el manejo de la cuestión fiscal y el riesgo grande de tener un descontrol con el dólar y eventualmente con la inflación. Yo no soy tan pesimista como Javier al respecto en este momento concretamente. Digamos, la economía no está siendo gobernada por los precios del dólar paralelo, hoy está siendo gobernada por los precios del dólar oficial y la prueba es que le están sacando todos los dólares al Banco Central. O sea, si los precios de la economía fueran los del dólar paralelo, no le sacarían los dólares, le están sacando por el lado comercial los dólares. O sea, lo que están haciendo es comprando a dólar de 70 todo lo que Está pueden. bien, pero entonces, vos ves una situación casi explosiva y si al gobierno se le descontrola la inflación y se le descontrola el dólar, hay un riesgo de una situación complicada en la Argentina. ¿Qué es lo que comparte Javier? Espérame, Javier. Me decías el componente político, porque Sí. quería poner el compacto de Dualde para que entendamos la cantidad de cosas y la ensalada que hizo Dualde. Hay que prestarle atención a Dualde, pese a todo. A ver, cuando él habla de este posible golpe Me militar... parece un poco que te doy, cuando lo pongo a Dualde y Sí, bajás dale, con dale, lo que- dale, A ver, genial. ¿qué fue lo que, entre las 17.000 cosas que dijo Dualde, este es un compacto muy bien armado? Es ridículo que suena que piense que va a haber elecciones. Es ridículo. ¿Cómo que piense que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. Hay paso y Tenemos intermedio. un récord que ahí primero nosotros. La gente no lo sabe o no lo lee o no se olvida. Hemos, entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares. 14. Sí. Presidentes militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando. Para. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático, cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia, sabemos que Chile, no sabemos quién, porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y queda nada más que como factor de poder los carabineros como antes y el ejército, en todas partes. Entonces, no va a haber elecciones, porque no se puede seguir así, es una barbaridad. Para que haya elecciones
tiene que ser unas elecciones consensuadas, tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos. Pero Pero usted está haciendo una metáfora, de No, que no va a haber elecciones. Una convicción. ¿Pero cómo no va a haber elecciones, doctor? ¿Se cae el sistema? No se puede caer. ¿Vos te crees que no se puede caer? ¿Cuántas veces se cayó? Pero usted ve- 14 veces estoy ¿Pero diciendo. usted ve riesgo de que se Pero interrumpa por el sistema? Pero por supuesto. ¿Pero por qué no va a haber elecciones? No hay elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. 14 en ¿Pero 53. usted dice que hay que alguna Alberto posibilidad que Fernández hay va a tener un dictadura? golpe? Pero por supuesto. ¿Que Alberto Acá en Fernández va a tener un Argentina. golpe? No, ¿dónde va a ser? Pero, ¿cómo se, digamos, pues no hay clase militar que lo haga? No hay. ¿Pero usted siente que la ciudadanía... No, la ciudadanía, sé que la ciudadanía, no sé lo que piensan otros encuestadores, pero Bernstein dice que las instituciones más ponderadas son las Fuerzas Armadas. ¿Usted dice que Alberto Fernández No va a sé qué sufrir un pensás vos. golpe? ¿Cómo? ¿Que Alberto Fernández va a sufrir un golpe? Yo no digo, no es Alberto Fernández, no personalice. Bueno, pero es el presidente. Argentina corre ese riesgo porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. A ver, estamos con el Milei, ya lo vamos a sumar en el Lombardi en un ratito. ¿Qué decís, Fede? Mirá. ¿Vos decís que Dualde tiene que hay que escucharlo? Claro que hay que escucharlo, por supuesto, porque está diciendo, va dando varios ejemplos. Venezuela, dice Chile, pero ¿quién salió a contestarle? Bernie. Bernie, ¿qué dijo? Las Fuerzas Armadas no son las de los 70. Pero No es cierto eso. Bueno, pero ¿no estará pensando Dualde en ese sector del ejército nacionalista que en su momento fue cara pintada, que es el que sostiene la dictadura venezolana? Es el ejército el que sostiene la... Entonces, a mí no me queda claro de que esté hablando, digamos, de un sector contrario al peronismo. Al contrario, me parece que ese golpe de Estado puede estar comandado, a lo que se refiere Dualde, no es que yo lo piense, por sectores nacionalistas cercanos a Bernie, como fue Milani. Milani era... Porque ¿qué necesita el peronismo? Tener un consenso en las Fuerzas Armadas, como lo tuvo con Perón, como lo tiene Chávez y como lo tuvo... A ver, ahora vamos a volver a la parte política económica, pero yo también quería aclarar, porque viste cómo son las redes sociales. Salieron a decir en un momento que la Nata apoyaba la parte de Dualde en la que hablaba del golpe de Dualde. Y yo creo que lo diferenció bien. A ver, estaba ahí Martín Tetaz, pero escuchemos un poco lo que dijo Jorge Lanata hoy a la mañana y el contexto que le puso, así lo compartimos, dale. ¿Saben qué? Yo coincido con lo que Dualde dijo. Yo vengo diciendo esto hace tiempo, ustedes lo han escuchado en reuniones privadas, pero bueno, ya que alguien lo dice en público, hago excepción del tema de los golpes. Yo en eso no estoy de acuerdo, pero no porque por algún motivo de preconcepto de nada, creo que se equivoca. ¿Vos decís que Pero se va a poner sí. heavy? Yo estoy diciendo, bueno, Martín, nos venimos hablando entre nosotros hace 3 meses. Yo creo que va a ser difícil para Alberto gobernar la Argentina en las circunstancias económicas y sociales que se vienen. Bueno, y acá metemos de nuevo lo económico, ¿no? Va a ser difícil para Alberto Fernández gobernar el país con las circunstancias sociales y económicas que vienen para el año que viene. Pero espérenme un segundito. ¿Por qué esto? Y esto no es en defensa de la Nata, es para ponerle contexto. Porque esto lo venía diciendo la Nata desde hace tiempo. De hecho, cuando lo dijo por primera vez, yo me sorprendí porque fue en el primer programa de la temporada de La Cornisa de este año, en La Nación Más, cuando hicimos el mano a mano, que yo tanto le agradezco. Mirá. Y ni hablemos de la economía, ¿no? Tampoco, porque te puede ir más o menos bien. Te puede ir más o menos bien desde el punto de vista sanitario, pero se viene una recesión. Olvídate de economía, pero aparte, vos viste que esta semana se conocieron las cifras de febrero, o sea, de antes del coronavirus, y antes del coronavirus la economía ya estaba mal. O sea que, digo esto para evitar que después digan fue todo culpa del coronavirus. Ya venía mal. Pero olvídate, con esto va a ser un espanto, va a ser un desastre. Compartí, Javier. A ver, yo quiero ir por 2 cosas. Una, yo creo que lo que planteó Dualde en términos de golpe de Estado es un disparate, porque cualquiera que sepa cómo están las fuerzas militares y que en una hipótesis de conflicto no tiene al país para resistir más de 8 horas, claramente, digamos, pensar un golpe de Estado, digamos, no tiene sentido. Primer punto. Segundo punto, en lo económico, digamos, Argentina va camino a un desastre. Yo ahí tengo mis diferencias con Martín,
porque básicamente la crisis del 2001-2002 se debió básicamente a un apretón monetario, porque Argentina tenía un tipo de cambio fijo, se produjo una corrida cambiaria, eso generó una fuerte contracción de la cantidad de dinero, se contrajo la demanda agregada, ¿sí? Y como había inflexibilidad de precios a la baja, digamos, explotó el desempleo. Pará, Sí, fue Javier, sostenible. pará. Explotó la convertibilidad, pero digo, hablame lo que quiera, pero cuando me metés demanda agregada, qué sé yo, me tengo que ir tengo que ir a la universidad de nuevo. Explícamelo como un cuentito. No. A ver, digamos, Argentina tuvo una fuerte contracción monetaria y como consecuencia de esa fuerte contracción monetaria se produjo un desempleo enorme, ¿ok? Y eso después derivó en la crisis del 2002. Pero ¿qué pasa? Durante toda la década del 90 Argentina había invertido mucho. La situación de hoy es muy distinta. ¿Por qué? Primero porque hay un descontrol de emisión monetaria, ¿sí? Digamos, de hecho, a fines del 2000 había deflación y hoy hay una inflación enorme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá se emite a lo loco. No solo eso, sino que además, desde el año 2002 en adelante, en Argentina se ha invertido muy poco. Argentina se comió el capital. Entonces, Argentina no tiene muchas chances de salir mucho mejor hacia adelante. Y además, el tema de la contención social. Vamos, Argentina va camino a un déficit fiscal primario de 8 puntos, 10 puntos del PBI. Es todo financiado con papelitos. Si vos con papelitos, imprimiendo papelitos, se pudiera arreglar el problema, digamos, del hambre, bueno, entonces le regalo una fotocopiadora a cada familia que imprima papelitos, y eso no es así. Es decir, en realidad todo lo que se está generando es una megabomba que tarde o temprano, cuando estalle, va a ser un estallido social impresionante. ¿Y vos la ves estallando el año que viene? Mirá, en realidad depende de cuestiones políticas y de que los desequilibrios no aguanten más. Pero, por ejemplo, esto de tener pisado el dólar, ¿sí? El dólar oficial, y seguir emitiendo, tiene una contrapartida que se termina en algún día, que es la cantidad de reservas. Y las verdaderas reservas de Argentina están por debajo de los 10.000 millones de dólares. Y si yo limpio lo que es la posición del Banco de Basilea y limpio la posición de oro, a Argentina le quedan 4.000 millones de dólares. Argentina está groggy, en la primera de cambio, digamos, hay knockout. Y además, también quiero mencionar algo. Si yo pensara como piensan los economistas del gobierno, que creen que el tipo de cambio es lo que determina la inflación, yo te cuento que desde el momento que Macri perdió las PASO contra Alberto Fernández, el dólar estaba a 40 y hoy el paralelo está a 140, es decir, se multiplicó por 3,5 veces. Quiere decir que la inflación subyacente que tiene esta economía abajo es de 250%. Ahora, digamos, es un desastre. Cuando esto estalle, vas a ver los niveles de pobreza en torno al 75% y eso va a generar una crisis social colosal que yo creo que ni el peronismo la puede controlar. Ahora vamos, me quedó pendiente el tema del dólar, pero completame la idea y la diferencia, que son un tanto complementarias, pero las diferencias Mi diferencia es que yo vi Venezuela en Venezuela. Yo viajé a Venezuela en el 2013, me tocó la oportunidad de dar un curso en Venezuela, en una universidad en el 2013, y lo vi en carne propia cómo se produce el deterioro. Uno dice, peor no puede estar, y sí, siempre se puede estar un poco peor. Y no explotó, es decir, uno pensaba, va a explotar todo en Venezuela, y paradójicamente no explotaba, digamos. Uno decía, ¿por qué no explota? Y te estoy hablando de dólar paralelo. Cuando yo te estoy hablando en 2013, el dólar paralelo era 7 veces el valor del... O sea, el dólar normal salía 6 dólares y el dólar paralelo salía, quiero decir, 6 bolívares el dólar normal y salía 42 el dólar paralelo. Entonces, se puede deteriorar mucho más la situación. Yo veo un deterioro profundo, veo una situación donde la Argentina va a quedar bastante más pobre de lo que estaba antes de la pandemia, un escalón por lo menos 10 puntos abajo en el nivel de actividad, probablemente 10 puntos arriba en la pobreza, probablemente con un desempleo oscilando entre 15 y 20%, esa estructura sí, y con un nivel de inflación bastante más alto. No veo el escenario ni de una hiperinflación que es más cercano al que ve Javier, ni de una explosión al nivel de 2002 y de que vuele todo por el aire. Tengo que hacer un cierre de segundos para este bloque. Tengo el tema del dólar, que me parece muy importante, porque, bueno, hoy 140 dice que está ya el dólar. A ver, Superbill tenemos, ¿no? ¿Sí? Superbill. Human es entender que las empresas no son todas iguales. Banking es tener soluciones pensadas a la medida de cada una. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Bienvenidos al Human Banking de Superviel.
Y atención que Hugo Machiavelli tiene información muy novedosa vinculada a Pablo Moyano y Hugo Moyano también, ¿no, Hugo? Dentro de un ratito. Por supuesto, claro. Pero es Pablo o Hugo Moyano. Es la causa de Independiente. Ok. ¿Y hay algún ruido también de una... Volvieron a atacar a empresas con camiones y bloqueos? Hay ataques del sindicato de camioneros en distintas zonas del país, pero atención que hay una buena noticia en Santa Fe, ya después te lo cuento. Bueno, dale. Dólar, Martín. Mira, hay muchos pesos en la economía. Hay dólares también, pero no los tiene el gobierno los dólares. Y los dólares que tiene la gente no está dispuesta a venderlos por menos de 137, 138, 140 A ver, pesos. espera de nuevo. Claro. Espérame, ¿cómo los va a querer vender si lo que quiere es comprar? Bueno, justamente hay una trampa en el esquema cambiario del gobierno, y es que el gobierno solo puede vender dólares, nunca puede comprar. Y eso pasa porque el gobierno te vende los dólares a 100, pero te los compra a 75. Entonces, digamos, no hay ninguna razón por la cual A ver, alguien no le va a entiendo. vender. ¿Cómo te los compras 75? Claro, si vos querés vender tus dólares, vamos a suponer que vos sos una familia de clase media que ahorra en dólares, pero este mes, por la pandemia, no tenés ingresos, decís, no, voy a liquidar algunos de los dólares que tengo para poder vivir, como hicieron muchísimos argentinos. ¿A dónde lo vas a vender a dólar? Si lo querés vender por el home banking, te lo compran a 75. Menos, ahora 72. A 72 pesos te lo compran. Pero nadie nadie lo vende así. Bueno, justamente, entonces el gobierno no tiene ninguna posibilidad de comprar un solo dólar. Es decir, el mecanismo cambiario del gobierno es una máquina de perder dólares. Y eso tiene el límite que decía Javier recién. Si tarde o temprano el gobierno tiene que blanquear esa inconsistencia. Pero no a ver, va más. el gobierno no Ese exporta. sistema no va más. El gobierno no exporta, no entran dólares. No, el que exporta es el sector privado. El gobierno se queda con todos esos dólares. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad, pero... A ver, cuando un exportador exporta por 100 dólares, ¿con cuántos dólares se queda el Estado? Con los 100. Eso es verdad, pero cada vez hay menos saldo de la cuenta corriente a favor del gobierno. Entonces, la cuenta corriente tiene un saldo positivo muy chiquito en los primeros 6 meses del año, la mitad del que tuvo en los primeros 6 meses del año pasado, y tiene cerrada la cuenta de viajes. Cuando abran un poquito la cuenta de viajes, vuelva al turismo internacional, le llenan la cara de dedos al Banco Central. O sea, no tiene ninguna posibilidad. El esquema, como está el esquema cambiario del gobierno, no tiene ninguna posibilidad de comprar dólares el Banco Central en la cuenta, lo que llama la cuenta capital del balance de pago. No puede comprar un solo dólar y es una máquina de venderlos. Así no sirve. Es imposible que siga este sistema. Javier Milei, dólar. ¿El dólar cómo está ahora? Bien. Bueno, quiero hacer una aclaración respecto del caso de Venezuela. A diferencia nuestra, ¿sí? Venezuela tiene PDVSA, que le entraba todos los dólares y eran todos dólares del gobierno y que los manejaba el gobierno. Y claramente, digamos, sí, pudo sostener, digamos, durante un tiempo sin que le estalle, digamos, igual hoy es un desastre Venezuela, ¿no? Digo, con un ingreso per cápita de 72 centavos de dólar por día, ¿no? Pero se comió a PDVSA. Hoy, digamos, tiene desabastecimiento energético. Digo, por el tema que mencionó, digamos, Martín. Y el dólar, de vuelta, no es que el dólar sube, claro, es que el peso pierde valor. El peso pierde valor básicamente por 3 causas. La primera es porque hay una explosión de oferta monetaria que tiene que ver con la financiación del déficit fiscal. Por otra parte, digamos, la demanda de dinero se derrumba. Ahí lo mencionó muy bien Martín. Argentina durante, por ejemplo, el primer semestre generó superávit comercial de 8.000 millones de dólares y el Banco Central a la postre terminó perdiendo 1.500 millones de dólares. Es decir, no hay demanda de dinero. La demanda de dinero se viene derrumbando. La gente desprecia el peso. Y lo bien que hace, porque el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer nada, ¿sí? Digamos, es más, con los políticos que tenemos hoy en el poder, muchísimo menos debería valer que nada. O sea, es un bien despreciable. Javier, y a eso, y a vos Luis, por favor. Perdón. Sí. Y además le tenés que sumar la caída en el nivel de actividad económica. Todas esas situaciones es que te dicen que los precios van a volar, digamos, es decir, que el peso no va a valer nada. Y el dólar, como es un activo financiero, es el que va a picar primero. Y lo estás viendo, la gente, digamos, fíjate que en industria salió el dato de alimentos en la parte del IPI de Ferreres, cayó fuertemente, 15%, es decir, que ya la gente no le alcanza para comer, pero pero igual se trata de comprar dólares en esta economía. ¿Por qué? Porque, digamos, sabe la gente lo que se viene. Esto no puede terminar bien, se está quedando sin reservas el Banco Central y no paran de emitir. Esto termina mal. Cuando se produzca un chisporrotazo político, la hiper es un dato. No te me vayas, Javier, por favor. Lo voy a saludar a Hernán Lombardi,
Hernán Lombardi, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Muy bien. Bueno, yo quería introducir este concepto porque hoy estuvimos hablando apasionadamente de economía y de política, y es el chisporroteo. Lo que dijo Alberto Fernández sobre esa conversación que tuvo, creo que hace como 5 meses. ¿Cuál fue el textual que le adjudica Alberto Fernández a Macri? Dijo que con la pandemia no fue mejor que con Macri. Sí, eso. Primero dijo, con la pandemia no fue mejor que con Macri, pero después que Macri le había dicho que mueran los que tengan que morir. Primero, esa mirada. Y después el tema de la palabra presidencial, la devaluación de la palabra presidencial, el cruce entre presidentes. Yo entiendo que las conversaciones entre presidentes deben ser, naturalmente, entiendo yo, confidenciales, o debe haber un acuerdo para que sea, pero es lo que entiendo yo. Pero un segundito, por favor. Martín me dice, tenemos que retomarle el concepto de Javier Milei diciendo, la gente está comprando cada vez menos alimentos y cada vez más dólares. Ahora lo retomamos. Pero Hernán, Lombardi, el planteo está, las preguntas están planteadas. Mira, yo creo que acá hay dos cuestiones. Está la agenda de la gente que la expresó el 17 de agosto, hace apenas una semana en la calle, y que fue masivo, que fue multitudinario, que fue por todo el país, que fue de abajo hacia arriba, que tenía una serie de reclamos y que se esperaba que el gobierno escuchara. El gobierno debería haber escuchado ese reclamo a la gente. ¿Cuál fue la respuesta? El jueves, el agregado de ese inciso insólito, el inciso E del artículo 72 de la reforma judicial que agrega Parrilli y que obviamente agrede la libertad de expresión y agrede la independencia judicial. El viernes con el DNU, no solo sobre el congelamiento de tarifas, sino declarar a Internet y a la telefonía y los servicios de cable como servicios públicos, con lo cual altera las reglas de juego del mercado más dinámico que existe en el mundo y en Argentina, altera las reglas de juego por un DNU. La Unión Europea le llevó 2 años y medio discutir una regulación. Y el domingo estas declaraciones del presidente de la Nación. Las 3 cosas están en sentido opuesto a lo que pasaba el 17 de agosto. Con respecto al tema concreto de la palabra del presidente Fernández, yo creo que siempre son elementos distractivos. El kirchnerismo siempre hace esto. Es muy raro, ¿no? Se levantó, vino un relámpago que lo iluminó, le hizo recordar, equivocadamente, si querés, fallutamente, una charla de hace 5 meses. Y de repente se iluminó y tuvo que salir a expresar esa charla. ¿Vos te das cuenta del poco valor que tiene la palabra del presidente en ese caso? Esa actuación es una actuación mala porque nosotros, pese a todo, seguimos, como decías vos recién, tenemos que custodiar la investidura presidencial. Pero son las estrategias, no sé, del bar de la esquina. Y encima uno lee que celebraban que lo habían subido a Mauricio Macri al ring. La Argentina ya tiene muchas tensiones. Es totalmente artificial lo que están haciendo. Es artificial introducir tensión política con el expresidente de la Nación, con una declaración a todas luces falsa. La reunión existió, yo personalmente lo dije, mira, que no sé si lo dije en tu programa, lo he dicho los últimos 5 meses, por lo menos 10 veces. En un reportaje de La Nación, el domingo antes que hablara el presidente, hubo una conversación donde el presidente Macri le pidió equilibrio en el manejo de las variables. Ahora, la enormidad de lo que dijo el presidente de la Nación, insisto, te hace recordar a las charlas de café, a te mojo la oreja. No es serio, ¿no? Nosotros tenemos que ayudar a restablecer serenidad en la Argentina para lo que viene, que es terrible. Y yo no tuve oportunidad de preguntarte, Hernán, sobre el tema de Alberto Fernández diciendo que la verdad que me cuesta repetir los conceptos, porque me parecen tan, me da tanta tristeza. No fue mejor con el coronavirus que con Macri. Independientemente de Macri, ¿no? Me da tristeza eso, ¿no? Me da tristeza por el nivel de debate político. Pero bueno, su opinión, o tu opinión. Bueno, me parece, Luis, que el gobierno pierde toda serenidad. Yo siempre sostuve, te lo he dicho muchas veces, que para mí estamos moviéndonos con la agenda de la vicepresidenta de la Nación, una agenda que atrasa además. Es la agenda de la justicia y la agenda de agredir a los periodistas y la libertad de expresión, que son sus problemas.
Ahora, el presidente va tras esa agenda. Yo siempre dije, lógico, va tras su jefa política. Eso es así. Yo entiendo que hay gente que piensa que hay que diferenciar uno del otro. A mí no me pasó. Yo nací en el 60. A mí, cuando tenía 13 años y secuestraban y mataban gente de los Falcon Verde y los montoneros y la juventud peronista decían, no es Perón, es López Rega, es el entorno. La verdad que había un único proyecto político. Entonces, el peronismo tiene esa facultad de desdoblarse, esa posibilidad de desdoblarse y ocupar todo el escenario, que es mala. Está el presidente que tiene que dedicarse a gobernar y no como estos rasgos que pasan tantos en los populismos. Los populismos sin plata se vuelven autoritarios. Entonces, cuando el populismo sin plata se vuelve autoritario, genera enemigos imaginarios. Lo quiere subir al ring a Mauricio, ¿entendés? Con una artificialidad pocas veces vista. Ahora, no hay que engancharse en eso. Hernán Lombardi, ayer Duhalde dijo, casi aseguró que no iba a haber elecciones el año que viene. Siguen analizando dirigentes con categorías analíticas del pasado. Las categorías nuevas son la gente movilizada, desde la 125, Nisman, ciudadanos conscientes y responsables que salen a la calle, como pasó también desde Vicentín, la marcha del Si Se Puede, el otro día la reforma judicial. Es decir, ciudadanos movilizados que salen a la calle, son categorías nuevas. ¿Cuáles son las categorías del pasado? La categoría del pasado es, hay una crisis política, entonces aparecen los militares y dan un golpe. Eso no está más en Argentina, ya desde el 83 los argentinos dijimos nunca más a eso. Pero se analizan con categorías del pasado. Otra categoría del pasado es cuando te dicen, va a aparecer por fin una sustantiva masa del peronismo que le va a poner límites a Cristina. La verdad que existe un peronismo distinto que representa a Miguel Pichetto, pero cuando me quieren inventar que existen, no sé, los gobernadores, qué sé yo, y están todos alineados atrás del proyecto de Cristina. Son categorías analíticas del pasado. Hoy el peronismo está mayoritariamente atrás de Cristina Fernández. ¿Pero hay posibilidad que no haya elecciones, Lombardi? Es un disparate. Va a haber elecciones, voy a decir dos cosas. Va a haber elecciones y no es el momento de hablar de temas electorales porque la gente está con miedo. Hay que salir de la estrategia del miedo. Cualquier economista, y tenés economistas que respeto mucho como Cretaz, como Martín Tetaz, y Martín, digamos, si el miedo te paraliza, no es solamente el miedo al coronavirus o el miedo a una enfermedad o el miedo a no poder acompañar en el último adiós a tu familiar o a un nacimiento. También es el miedo a la economía, el miedo a consumir. Claro. La gente, el día del niño, aunque tuviera 200 pesitos para comprar un autito al chico, no se los compró porque tiene temor de no tenerlos en 4 meses. Entiendo. Porque tiene temor al trabajo, tiene temor a que la economía se funda del todo. Entonces, el gobierno tiene que salir drásticamente de la estrategia del miedo y es una estrategia de una gestión responsable de la crisis. Claro. El miedo no funciona mal. Martín, perdón, lo dice el presidente cuando dice ni siquiera la cuarentena está funcionando. Martín, recuperemos el concepto que te llamó tanto la atención. La gente está comprando tiene que ver con esto que dice más dólares que alimentos. Claro, tiene que ver con esto que dice Lombardi. El dato que dijo Javier recién es una bomba, porque lo que está diciendo Javier, que efectivamente, después de que él lo dijo, lo pensé, porque hoy apareció el dato, ayer en realidad, del INDEC de ventas de supermercados que cayó 1,5%. Y encima el dato de Julio de Ferreres que está comentando ahora Javier, que cae también la producción de alimentos. O sea, la gente está comprando menos alimentos y al mismo tiempo está comprando más dólares. Y eso es efectivamente parte del temor que estaba mencionando ¿cómo es, Lombardi? Javier, que la gente compra, un poco lo dice Martín, pero ¿por qué compra más dólares que alimentos? Y digo, ¿es una metáfora o es real? No, es un dato real, digamos. Nosotros estamos hablando sobre datos fácticos. A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que vos te querés desprender del peso. Puede ser que vos ya hayas hecho tu stock de alimento para cuidarte de la crisis, ¿sí? Entonces ya no podés cubrirte en alimentos que en el fondo, digamos, ya son perecederos. Entonces, digamos, ¿cuál es tu salvoconducto? ¿Cómo te protegés? Bueno, por ejemplo, comprando ladrillos, por eso tenés alguna recuperación en el índice Construya, y por otro lado, como comprando dólares. Por eso, digamos, vos lo que estás viendo es cómo los argentinos sí están viendo cómo el peso se derrite como barras de hielo en el desierto del Sahara. Y entonces, digamos, o sea,
buscan refugio en el dólar. Espérame un segundito, por favor. Esto tiene que ver con la economía también, ¿eh? Es un sindicalismo muy agresivo, con delitos por los que tiene que responder y que afecta a la economía porque afecta a las empresas, casi como en ningún lugar de Latinoamérica como lo hace. Pero contame las novedades en el caso de la causa independiente con Pablo Moyano. Dale, Hugo Machiavelli. Claro, la novedad es que la unidad de investigaciones complejas que dirige el fiscal Sebastián Escalera le pide al fiscal general Carlos Bacchini que finalmente llame indagatoria a Pablo Moyano. Es decir, le pide que ratifique ese pedido que no obedeció Pablo Moyano a través de un recurso presentado por su defensa, el abogado Germanos, en donde dijo no, declaro porque hay un problema de enfermedad, pero además no corresponde la indagatoria. Bueno, la unidad de investigaciones complejas le pide a la justicia que ratifique esa medida para que se inicie el camino al juicio oral en la causa independiente. Bueno, una breve pausa y le pedimos a Hernán Lombardi y a Javier Milei que hagan un cierre, ¿sí? Número 1 de mayor duración. 30 segundos a cada uno, Hernán Lombardi, en 30 segundos. Si lo tuviera Alberto Fernández enfrente, ¿qué le pediría, qué le diría? Faltan 6 meses por lo menos para una vacuna, que tiene que cambiar drásticamente 180 grados su posición, que no inyecte elementos artificiales de tensión, que retire la reforma judicial, que no invente enemigos ni peleas imaginarias, ni recuerde conversaciones ficticias, Muy bien. Y que genere confianza en el futuro de la economía, que decretos como el DNU, que vaya a la agenda de la gente y salga de la agenda de Cristina Fernández. Gracias, Hernán Lombardi. En 30 segundos, ¿de qué va tu nuevo libro que sé que anda muy bien? En Pandenomics, Javier. Bueno, en Pandenomics básicamente lo que hago es un análisis económico de la pandemia en 3 partes. Uno, explico la lógica matemática de una epidemia y demuestro por qué los infectólogos, la infectocracia argentina son una manga de chantas que del método científico solamente utilizaron el título. Por otra parte, hago un análisis económico y después hago la aplicación de, por ejemplo, lo que tiene que ver, lo que fue el coronavirus. Y ahí, por ejemplo, hago un análisis también político de lo que tiene que ver con el uso político del miedo, el uso político de la peste y por qué, digamos, el caso argentino constituye un delito de lesa humanidad el modelo de cuarentena adoptado. Gracias a ambos. Cuando volvamos nos juntamos, hacemos el pase con José del Río, que tiene un programa, ya me estuvo diciendo acá, nos vino a visitar en los pasillos. Dale.